vivo aquí en La Opción de la Mañana. Lo prometido es deuda. Ya está con nosotros una señora, mujer, una dama que yo conozco, yo creo que hace ya como unos 4 o 5 meses, yo creo, aproximadamente, y que cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ella, pues me siento muy orgullosa de que República Dominicana cuente con mujeres como la doctora Evangelina Soler, que es la presidenta de la Asociación Dominicana o de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Así que, doctora, bienvenida. Aquí está el señor a su izquierda, el señor Michael Miguel Holguín, pero a su derecha está el señor poeta don William Capellán, Patricia Pérez Díaz, una servidora. Estamos contentos con su presencia aquí en La Opción de la Mañana. Bienvenida. Gracias, Patricia, Michael, Dama. señor Mucho poeta, gusto. gracias por la invitación a su programa tan visto y veo que la gente lo quiere mucho, ustedes, ¿eh? Nos aprecian un poquito. Gracias a Qué Dios. bonito, gracias por la invitación. Doctora, a mí me gustaría que usted me haga una radiografía del pueblo dominicano con respecto a los problemas pulmonares. Por lo siguiente, mire, en la pandemia yo pensé que los médicos del pulmón iban a tener una centralidad y no fue así. Lo que otros fueron los líderes de la vocería, cuando el órgano más afectado era el pulmón, número uno. Y número dos, que el cambio climático y esta contaminación de toda la sociedad, de CO2. eso pone al pulmón también en la retaguardia. ¿Cuál es la realidad de los problemas pulmonares en el país? ¿Cuáles son los números? Y finalmente, ¿por qué razón nunca se habla de cómo robustecer la capacidad que tiene el pulmón para resistir esos niveles de contaminación? Bueno, comenzando desde un principio, bueno, pues sí, te doy la razón. Tú sabes que a nosotros los neumólogos a inicio de pandemia nos dejaron fuera. Claro. Así es. En el comunicado de prensa estaban como líderes otras especialidades, infectología, había de todo, Médicos guardia. internistas para emitir recetas. Pero los neumólogos estábamos, o sea, nos dejaron fuera. Eso así. Y entonces yo era la vicepresidenta en ese momento y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si alguien sabe un poquito de lo que pudiera pasar Con el pulmón. respecto a la pandemia y el COVID, somos los neumólogos, porque, ¿verdad? Y entonces ahí, pues nosotros en favor de nuestro país hicimos un acercamiento a las autoridades y le dijimos, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos van a dejar afuera los que sabemos un chin de esto? Pero definitivamente sí, los médicos neumólogos hemos tenido mucho trabajo respecto a todo este tema y como tú dices, no hemos dejado de lado las otras patologías, sobre todo en el entendido de que concomitantemente con la pandemia, comenzamos se quemó Duquesa, no sé si ustedes lo recuerdan. Claro que No, sí. pero venga acá. Claro. Y ahí pues estábamos todos trancados, pero hubo que comenzar las consultas porque los pacientes con asma, los pacientes con rinitis alérgica, los pacientes con enfermedades pulmonares comenzaron a tener una mayor demanda de asistencias médicas y ahí pues comenzamos entonces ya a hacer medicina presencial, tomando en consideración que muchos pacientes, pese a que tenían la enfermedad exacerbada, el asma, el EPOC, la rinitis, no querían ir por el asunto de no contagiarse Sí. con el coronavirus. Bueno, pues transcurrido el tiempo con el coronavirus, hemos dado la talla a los neumólogos de nuestro país y ya definitivamente sí se ha visto un liderazgo de parte de lo que son los que debemos estar al frente de esta pandemia. Y sí, se han visto los resultados. Nuestros médicos han dado verdaderamente la talla y de qué manera, ¿eh? Yo en este momento aprovecho para recordar que la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax cumplió 40 años y que vamos a tener un congreso, un meeting que vamos a celebrar a todo lo grande, porque vamos a celebrar la vida de esos médicos que durante 40 décadas en nuestro país han estado dando la talla. Y de qué manera, reitero, con mucha Doctora, calidad. Mire, yo debo hacer un reconocimiento ahora que la estoy viendo a usted. Antes del primer decreto, cuando era presidente todavía Danilo Medina, del cierre, usted recuerda aquel febrero, Marzo. yo estaba de licencia médica en mi casa, y le voy a decir por qué, para resaltar eso que usted está marcando.
Estando en este programa, me dice la persona que coordinaba, usted no se ve bien. Y le digo yo no me estoy sintiendo bien. Y fui donde mi neumóloga. Cuando me ha evaluado, me dice, pero usted no puede seguir trabajando. Y me mandó de licencia médica. Le voy a resumir. Cuando sale todo lo del COVID, yo estaba en mi casa ya. Y chequeo todos los síntomas, no me faltó uno. Me había dado, y esa mujer me puso en un tratamiento. Es para decir la capacidad que tienen ustedes, las mujeres y los médicos neumólogos. Cómo esa mujer acertó con una precisión tal que sin que se hubiera publicado que era lo del COVID, Sí. me sometió a un tratamiento y aquí estoy yo. Así Amén. es. Y aquello no fue fácil para que tú veas el tipo de trabajo que hacen estas mujeres, que ahí no se inventa. No, y hombres también, No, hay pero muchos bueno, estoy neumólogos hablando- muy buenos, ¿eh? No, es muy bueno, pero estoy hablando de que ahí no se inventa, que eso es ciencia y es conocimiento. Sí, Y la neumología es muy completa ¿verdad que realmente. sí? Es Doctora, mucha y clínica. entonces en el caso de un pulmón medio complicado, como eso que se le pone a veces a Michael Miguel, ¿podría existir y cómo es que se hace un trasplante de pulmón, doctora? Bueno, ¿Eh? el trasplante de pulmón ya es el último eslabón en cuanto a patologías pulmonares y se hace el planteamiento de la necesidad de trasplantar el pulmón precisamente porque ya no hay otras Ya está opciones arruinado. terapéuticas. Fibrosis pulmonar, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, ya sea el enfisema o el EPOC. Y entonces el paciente que no tiene otra opción, como sucede en muchos casos donde también se afecta el corazón, y no solamente hay que trasplantar el pulmón, hay que hacer una dualidad de trasplante, que es trasplantar el corazón conjuntamente Eso con es el complicado, pulmón. doctora. Es un poco complicado, pero no es Es imposible. difícil de conseguir los dos órganos también. En nuestro país sí, pero hay países, por ejemplo España, que es uno de los países donadores donde mayor cantidad de donantes existen y mayor cantidad de pacientes que se benefician con la resección de órganos trasplantados, pues es muy fácil. El problema es que cuando tú tienes que el pulmón está tan severamente dañado, reitero, entonces es muy probable que el corazón también esté dañado y haya que trasplantar los dos. Y entonces la terapia de supresión que lleva a ese paciente, que es aproximadamente unos 5 años, y el cuidado que ese paciente debe de llevar, y que no solamente eso, o sea, el paciente que ya está en esas condiciones. Imagínate un fumador que se pasa la vida entera fumando, por ejemplo, Alejandro de América, ustedes recuerdan, este señor, ¿Cuál es, Alejandro? Sandro. Alexandro de América, Ah. Sandro de América, Sandro de América. Sandro de Sandro de América. América, el artista argentino. Sí. El artista argentino que hace aproximadamente 4 o 5 años Murió. hubo que trasplantarle el pulmón, se lo trasplantaron en noviembre, pero ya creo que enero, febrero ya estaba ya con muchas situaciones porque cuando el pulmón llega a esas condiciones también se va deteriorando los vasos sanguíneos, se van deteriorando toda la economía del cuerpo, o sea, se produce un síndrome realmente, no es solamente la parte pulmonar y concomitantemente el corazón, sino que otros órganos se afectan de manera importante. A mí me gustaría saber, doctora, a propósito de que a partir de este lunes 11 de octubre no habrá ya más horario de toque de queda, no habrá restricciones. Si ustedes como Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax están preocupados o si entienden que ya estamos en una etapa en la cual se puede tomar este tipo de decisiones. ¿Hay una madurez en la población para que el gobierno tome esta decisión y nos dé libre albedrío? Bueno, mira, de si hay madurez o no hay madurez, eso es algo como que uno no tiene una escala para poder medirlo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, creo que dentro de mis conocimientos, el único país que estaba con ese tipo de medidas. O sea, ya todo el mundo está abierto por una sencilla razón y es que es imposible tú mantener un país cerrado tanto tiempo, ya vamos para 2 años. Sí. Entonces, no hay una economía que aguante eso y hay que ser pragmático en todo esto. O sea, la gente tiene ya que aprender a vivir con el COVID. Aprender a que sus acciones representan cosas vitales e importantes en su vida y en su familia. Si usted se va a un lugar y usted sabe que está en riesgo de enfermar y que usted tiene una mujer embarazada en su casa, y que aún no se ha vacunado, pues usted sabe que usted podría estar llevándole la muerte a esa embarazada,
O sea, cosa tan sencilla. Y entonces, ya es una cuestión de que tenemos más de 1 año y medio diciéndole a la gente las cosas para hacer, para evitar precisamente contagiarse. La mascarilla funciona, señores. El lavado de la mano funciona. Claro. El distanciamiento físico, eso está demostradísimo que funciona. Pero hay algo aún más. Las vacunas funcionan. Los que tienen hoy su esquema de vacunación completo y se infectan, que es la minoría que se llega a infectar, los que tienen su tercera dosis, pero que llegan a infectarse, no llegan a ser hospitalizados. Entonces, está muy claro, nuestro país tiene que seguir adelante. Y nosotros como sociedad especializada estamos de acuerdo, porque si no nos morimos del COVID, no vamos a morir de hambre. Entonces, no vamos a estar de espalda a la realidad del mundo. Entonces, en ese sentido, pues el llamado es a la población. Ahora mismo tenemos un aumento de los casos, se han duplicado los casos respecto a la fecha anterior a la presencialidad escolar, y entonces la población tiene que entender que sabíamos que sí, que eso iba a pasar, pero que está en las manos de cada uno contrarrestar este efecto, mitigar este impacto que sabemos, que reiteramos, que hemos dicho. Señores, cuando venga la presencialidad escolar, van a aumentar los casos. Ahora, está en las manos de cada familia tomar las precauciones necesarias. Se ha hablado de una dosis de vacuna, se ha hablado de vacunar a los infantes, pero primero se tiene que vacunar los padres. Claro. Los padres tienen que ir a vacunarse. Nuestro país se ha quedado rezagado en la vacunación. A pesar de que están las vacunas ahí. A pesar de que están las vacunas ahí, nosotros de ser líderes en Latinoamérica hemos bajado a un 10º puesto. Entonces, la gente tiene que aprovechar las acciones gubernamentales, tiene que aprovechar que nuestro país tiene vacunas, que tiene opciones diversas para vacunarse y que están en todos los puestos. Tú vas ahí a cualquier lugar, al Olímpico, a cualquier lugar, a la Plaza de la Salud, a cualquier lugar, y tú encuentras cómo vacunarte muy fácil y de manera muy rápida. Y entonces la gente tiene que hacer caso a los expertos. Comparados o sea, si comparamos a la República Dominicana con la realidad de otros países y la situación de otros países, y si quieres vámonos aquí a los países de la región, estamos como muy mal. Estamos bien. ¿Cómo estamos? No, muy mal no. No, justamente la pregunta, no, ¿cómo estamos? muy mal no. En el Estamos muy momento bien. tuvimos de los mejores, doctor. Nosotros estamos como líderes mundiales, no de la región, No de la región. Líderes mundiales en el manejo del COVID-19, comenzando por las autoridades y en el último eslabón, aquel que se comporta bien. Y no sabemos si invertir las acciones del que se comporta bien, porque hay familias que no se han infectado, señores, familia completa que nadie se ha infectado, o sea, lo han hecho bastante bien. El que llega a mi oficina ahora diciendo que tiene coronavirus, yo lo felicito, porque no se infectó hasta esta altura de juego y ya hay Un año opciones después, terapéuticas. Tiene vacuna. Doctora, déjeme decirle esta pregunta. Mire, en las grandes capitales del mundo se mide el smog y se le dice a la población cómo está la contaminación ambiental en ese día. Por ejemplo, dicen la temperatura de hoy es 27 grados, el smog es tanto, normalmente todos los días. Entonces aquí, que es un país capital mundial del tabaco, Sí, que el parque vehicular tiene serios problemas de contaminación. bastante. La doctora dijo ahorita la contaminación histórica de Duquesa que se nubló. ¿Por qué ustedes o el Estado Dominicano, o por qué la gente no presiona para que los ciudadanos sepamos cómo está la contaminación? Bueno, ¿Por qué ese dato no nos lo dan? No, para uno ponerse te la voy a pila. no sé si estoy autorizada, pero tengo una primicia respecto a ese
Esta Aquí, inquietud. aquí no se medía anteriormente, pero se están haciendo las gestiones. Yo no sabía. Desde el ministerio me llegó la La información sí. de que el ministerio está tomando ya los aprestos necesarios bueno. para hacer ese tipo de mediciones en el aire ambiente, o sea, medir el material particulado a propósito de que tenemos todo este polvo de Sahara que viene ahora conjuntamente con mucho material particulado que es muy dañino para la salud, inclusive hasta el azufre ya por el volcán de Palma. De Palma. Entonces, todo esto, Así pues es. hay inquietud ya desde el ministerio. Tengo la información de que se están haciendo todos los aprestos para que nuestra ciudadanía pueda contar con la medición, como tú dices, de ese material particulado en el aire ambiente. Así es. Con relación a los fumadores, doctora, sabemos que aquí el tabaco, el cigarro, forma parte, un poder económico grandísimo y que muchas personas viven de esa actividad económica y que hay empresarios que, ya ustedes saben, no hay que detallar mucho sobre eso, pero está el lado negativo de fumar. Sabemos que es un vicio, no está penado, es un vicio que el que lo pueda costear lo lleva. Pero entonces en materia de salud, yo casi nunca veo como estadísticas, no veo datos, cómo está, o sea, cuántas personas, por ejemplo, mueren por cáncer de pulmón producido por gente que fuma, cuántas personas necesitan un trasplante por haber fumado durante X cantidad de tiempo, cómo es la realidad, o sea, yo solamente fumar es perjudicial para la salud. Es lo único que veo después que está el anuncio. Pero realmente una, no sé, campaña educativa que la gente de verdad conozca qué le pasa a tu pulmón cuando lleva años metiéndole humo ahí, fumando. O sea, ¿qué le pasa a ese órgano que es tan vital para la vida? Yo como que ni de parte de ustedes, ni de salud pública, ni del gobierno en sentido general, veo como una explicación, pero sí vemos de manera constante la invitación a fumar. Con esa coletilla finalita ahí, fumar es perjudicial para la salud. Ley 4201, Usted se arriesga que es la si ley. lo hace. Vamos a ver si usted, doctora, pudiera, no sé si se maneja las cifras, los datos. Mira. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Oye, yo creo que a mí en ningún programa de televisión me habían hecho una pregunta tan importante para mí y para la situación de nuestro país. Mira, yo Patricia, pasé genial, Patricia. vergüenza, pero la tremenda vergüenza. Me invitaron a dar una conferencia internacional sobre la situación del asma y el EPOC en nuestro país, sobre las estadísticas. Y la vergüenza mía es que nosotros no tenemos estadísticas. padre. Y voy a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Latinoamérica, la ALAT, sobre la situación del país. Me reiteran la invitación, un panel de discusión, porque en otros países del área sucede cosas muy parecidas a la nuestra. A inicio de la gestión del doctor Daniel Rivera, nosotros tuvimos un acercamiento con el doctor y le planteamos esta situación, que no tenemos estadística, pero es un problema histórico de nuestra salud Sí, pública, de sí. nuestros hospitales. No hay una data, no hay manera de registrar a los pacientes. Y se habla de múltiples ocasiones de lo que es un récord único, donde sea obligatorio la notificación de las patologías, no solamente pulmonares, sino todas las patologías. Y nosotros hicimos un acercamiento con las autoridades anteriores al doctor Daniel Rivera y ahora le reiteramos la necesidad de que las patologías de asma y EPOC sean incluidas dentro de las patologías crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Cosa que el doctor nos dijo que sí, que estaba muy de acuerdo con hacer todo lo necesario para incluir estas patologías y buscar la manera de que sean de notificación obligatoria. Estamos haciendo los aprestos necesarios para que estas patologías sean reguladas desde el Estado, que se legisle en favor. Y yo pertenezco a una sociedad, a una coalición de especialidades donde está cardiología, endocrinología, medicina de obesidad, oncología, y se llama Medicina Dominicana Saludable, que precisamente vigila estas acciones desde el parte del gobierno, porque entendemos que es como tú dices, o sea, aquí la industria tabacalera, hay gran parte de los recursos que recibimos que viene de la industria tabacalera,
pero no por ello nosotros vamos a dejar de lado todas las personas que están muriendo anualmente por cáncer de pulmón, Claro. que mueren por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, producto directo del tabaco, y que el tabaco no solamente es responsable del cáncer de pulmón, del cáncer de garganta, del cáncer de esófago, del cáncer de labios, sino también De labio. que es muy importante del cáncer de lengua, claro, el puro, la pipa, esos fumadores de puro que creen que no les va a pasar nada, el cáncer de labio. No, porque dicen que eso que tiene menos nicotina, que qué sé yo qué, que son Pero hojas para el naturales, pulmón, dicen sí. ellos. El dicen tabaco, desde que se pone en contacto con la piel, genera cambios oncogénicos y produce cáncer. Entonces, el tabaco es causa también de cáncer de ovario, de mama, de bajo peso al Muy nacer, complicado. de bajo peso al nacer, de prematuridad. Entonces, todas esas patologías que están relacionadas con el tabaco, ese impacto negativo que tiene el tabaco no se mitiga con una cosita así. Yo he visto colegios, instituciones escolares, universidades con una cafetería enfrente, donde la cafetería está patrocinada por una industria tabacalera y ahí enfrente de los estudiantes, Marlboro, Mal. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sí, 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 una sí, sí. publicidad. una sí, sí. publicidad, pero Un Se cigarrillo, salió, sí. no está pura. bueno, el punto es que definitivamente tenemos que trabajar en pos de la salud de los dominicanos y en contra Así del es. consumo del tabaco. Doctora, finalmente de mi parte, que el tiempo se va a ir, ¿qué tiene uno que hacer para robustecer la capacidad del pulmón, para proteger el pulmón? O sea, ¿qué es, así, dicho de manera simple? Mira, el pulmón desde que nace, Ajá, la leche materna, sí. es la primera manera de robustecer ese pulmón para toda la vida. No Oye, te estoy oye, hablando eso, La leche de la materna. leche eso. materna. Oye, No, eso. no te estoy hablando de los primeros meses, cuando el bebé recibe todas esas inmunoglobulinas y toda esa parte de protección inmunológica que le transmite la madre con el calostro y la leche. Te estoy hablando del desarrollo pulmonar para toda la vida. O sea, ese niño que se nutre de leche materna y no de fórmula, es un niño que probablemente no va a tener proceso de asma, de alergia, de rinitis, de situaciones pulmonares, de neumonía. Sí. ¿Mm? Y ahora, doctora. Y de adultez, la adultez, pues los ejercicios, la natación, una alimentación rica en proteína y vitamina A y D, Ah, y la A y D ¿Dónde está la ID? en el pescado y están en las boticas, en las farmacias de ventas populares. Vitaminas A y D. Exacto, bien baratas A que y D. son. La población puede conseguirla en esas farmacias del Vitaminas pueblo. A y D. Doctora, ese Exactamente. punto de los Las fumadores, yo frutas. conversaba con un extranjero amigo y me decía que a él le extrañaba un detalle, que República Dominicana, siendo un gran productor de tabaco y de alta calidad, sin embargo, la población que fuma es muy baja en proporción. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, y luego hablaba del fumador pasivo, de que si en este salón Michael Miguel está fumando, estamos fumando los otros 4 que estamos aquí. En Y 30 a veces segundos. peor. Doctora, en 30 segundos que se nos acabó el tiempo. Bueno, la corriente lateral, un fumador, la corriente lateral tiene más sustancia pro-oncogénica, y cuando digo sustancia pro-oncogénica, son sustancias que producen cáncer, que el mismo que la percibe. Por eso la esposa del fumador tiene riesgo de desarrollar cáncer. Ni lo diga, ya mejor que no diga más nada. Señores, las 7 ya 56 minutos. El tiempo se nos ha agotado. Hemos conversado con la doctora Evangelina Soler. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Reitere, por favor, en 10 segundos el Congreso. Usted sabe que nos van a sacar, doctora. Bueno, nuestro congreso está pautado para el 18, del 18 al 21 de noviembre. Ahí nos daremos cita con una gama importante de especialistas extranjeros y de nuestro país. Y tenemos un compartir porque es básicamente para reencontrarnos esos neumólogos que se han fajado durante todo este tiempo de Sí. pandemia y celebrar nuestros 40 años de una medicina de calidad para los dominicanos. Hasta aquí, señores, la opción de la mañana en Digital 15. Seguimos en vivo por Independencia 93.3 FM y el canal 3 de Aster. Doctora, muchísimas gracias. Siempre. Vuelva pronto. Sí. Estás escuchando La Opción.